Hola, reciban un cordial saludo. Soy el profesor Sergio. A continuación hablaremos de el punto y la coma, signos de puntuación para principiantes. Abordaremos el siguiente contenido del punto 1 hasta el 10 y trataré de ser lo más minucioso y puntualmente posible para que todo sea claro. El siguiente tutorial está dirigido para estudiantes de primera matrícula, ya sean de la Universidad UNAD o primeros semestres de cualquier otra universidad. En esta presentación abordaremos el uso de la coma y del punto, pero partiremos de un principio verbal y auditivo, es decir, que aquí será muy importante la lectura en voz alta y a partir de ella identificaremos los signos de puntuación, pero como les digo, solamente del punto y de la coma. Se preguntarán por qué solamente el punto y la coma, ¿es que acaso los demás no importan? Nada de eso. Lo que pasa es que estamos empezando con primeros semestres y es muy importante que tengamos claro este principio, el punto y la coma. Seamos analíticos, seamos lectores conscientes y poco a poco iremos desarrollando esa habilidad para identificar otros signos de puntuación, porque todo parte de un principio comunicativo. He preparado un video para ustedes en el que explico más a profundidad y les doy unos ejemplos de lo que les estoy conversando, así que se los presento a continuación. Hola, soy el profe Sergio. Espero estés muy bien. Hoy aprenderemos un tip práctico sobre el uso de los signos de puntuación, particularmente de la coma y del punto. Para empezar, quiero que entiendas que los signos de puntuación representan pausas. Las comas serán pausas ascendentes y los puntos serán pausas descendentes. Veamos unos ejemplos que iré marcando en la presentación. Pon mucha atención. La aldea de Guacamayas. En un lugar muy lejano de la selva amazónica había una aldea de guacamayas. Vivían en sus chozas de palma y barro. Los pichones se revolcaban en la tierra revolcando el polvo y sus mamás los limpiaban con sus largas y coloridas plumas mientras graznaban de alegría. Como te puedes dar cuenta, existe una forma correcta de leer las comas y los puntos. Si alguna vez tienes la duda de si escribir una coma o un punto, haz el ejercicio de leer en voz alta y así sabrás qué signo de puntuación marcar. Pero ten cuidado, existen excepciones, razón por la cual es importante conocer algunas reglas gramaticales. No te preocupes, parte de este principio verbal y auditivo que te será muy útil. Recuerda que la práctica hace al maestro. En tus momentos de escritura, acuérdate de este tip. Pásala bien. Hasta pronto. Muy bien, como les digo, eso es un principio fundamental, pero no aplica para todos. Hay algunas excepciones y por eso es importante, muy importante, conocer reglas gramaticales. Pero vamos a partir solamente de dos, una para el punto y otra para la coma. Por ahora aprendamos solo estas y aprendámoslas bien. Las comas aclarativas se utilizan para especificar o dar a conocer una característica del sujeto, del objeto o del lugar en el que del que estamos hablando. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, hacia los años 800, en Medio Oriente, entonces no existía la televisión. Pongamos atención al ejemplo. Después de tiempo y después de la palabra Oriente hay comas, lo que quiere decir que lo que esté en medio de esas comas es una aclaración de lo que se está hablando. Por ejemplo, podemos quitar esa frase y nuestro sentido no se verá afectado. No hace mucho tiempo, entonces no existía la televisión, pero eso no nos dice mucho. Entonces, para eso se hacen las aclaraciones. No hace mucho tiempo, ¿hace cuánto? Hace 800 años. ¿En dónde? En el Medio Oriente. No existía la televisión. Entonces, lo que nos está dando es información importante. Por eso se llaman frases, comas aclaratorias. Ahora veamos el ejemplo del punto. El punto seguido indica que una idea finaliza y que otra comienza. Es importante entonces saber qué es una idea, cuándo empieza una y cuándo termina, para que podamos identificar este punto. Muy bien, veamos. Por esta razón, las caravanas se asentaban a un lado del camino a esperar a que el día volviera a nacer. Miren cómo se lee, ¿no? La pausa descendente, a que el día volviera a nacer. Sin embargo, a las 7 de la noche nadie duerme. Entonces ocurre un fenómeno difícil de creer.
Entonces veamos que entre cada punto seguido hay una idea muy concisa, una idea concreta que nos da sentido a ese texto. Muy importante que aprendamos a identificar. He preparado un ejemplo que quiero que realicemos ustedes allá en su casa o en el lugar de su trabajo y yo lo iré desarrollando en este momento, eh, en el que tengo un texto, le quité los signos de puntuación y quiero que los vayamos desarrollando. Pongan mucha atención a mi lectura. Yo seré bastante exagerado en las pausas ascendentes y descendentes para que ustedes las identifiquen. Recuerden, pausas ascendentes son comas, pausas descendentes son puntos. Y dice de la siguiente manera: no hace mucho tiempo, hacia los años 800, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, entonces no existía la televisión, los teléfonos, ni aún la prensa, ni aún la prensa. Cuando los hombres, cuando los hombres comerciaban de una ciudad a otra, coma, a otra, a través de caminos de herradura, a través de caminos de herradura, sobre, eh, sobre carruajes, caminos de herradura, sobre carruajes, aprovechaban la luz del día para movilizarse hasta donde les diera la noche. Hasta ahí va una idea. Y si analizamos bien, hasta ahí es una idea. Porque cuando el día se hacía viejo, oigan, porque cuando el día se hacía viejo, los caminos se volvían peligrosos para transportar mercancía, pues corrían el riesgo de ser asaltados. Punto. Asaltados. Pausa descendente. Por esta razón, entonces tenemos eh, aquí una pausa ascendente. Por esta razón, las caravanas se asentaban a un lado del camino a esperar a que el día volviera a nacer. Nacer. Un pausa descendente, es decir, que va a un punto. Sin embargo, pausa ascendente, a las 7 de la noche nadie duerme. Pausa descendente. Entonces ocurre un fenómeno difícil de creer para quienes hemos nacido en la era de las tecnologías, cuando no existían redes sociales ni entretenimiento audiovisual. Los seres humanos se sentaban a hablar. Pausa descendente. O sea que va a un punto. A contar historias. Pausa descendente. O sea que es un punto. Muy bien, ese es el ejemplo que quería que realizara con ustedes para que cuando ustedes hagan sus lecturas también marquen tajantemente esas pausas y de esa manera vayamos teniendo una conciencia sobre estas pausas. Posteriormente será más sencillo, lo estaremos interiorizando más y no será necesario exagerar tanto. Ahora realicemos una evaluación que he preparado eh, para ustedes. Por supuesto, yo la desarrollaré con ustedes y espero les pueda servir para aportar en este conocimiento que estoy tratando de construir con ustedes. ¿Qué representan los signos de puntuación? Representan pausas. ¿Con qué signo de puntuación se representa la pausa descendente? Con el punto. Recuerda, pausa descendente, punto. ¿Con qué signo de puntuación se representa la pausa ascendente? Con la coma. Cuando se quiere realizar una aclaración en un enunciado, ¿con qué signo de puntuación es conveniente separar las ideas? Acuérdense que a eso lo habíamos llamado comas aclaratorias. El punto, el punto el punto y seguido indica una idea y finaliza, el punto seguido indica que una idea finaliza y que otra comienza. Esto es verdadero. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por esa participación de ustedes. Como conclusiones, conclusión número uno, entendamos que los signos de puntuación, específicamente el punto y la coma, como pausas, están directamente relacionadas con la oralidad, con nuestra intención comunicativa. Muchas veces dirán, no, pero es que ahí era una coma, no, es que ahí era un punto, pero depende mucho de cuál es mi intención. Las comas también tienen intenciones, tienen
mucho significado que poco a poco iremos indagando con nuestro propio análisis. Y segunda conclusión, no aprendamos a utilizar los signos de puntuación aprendiéndonos todas las reglas gramaticales, sino convirtiéndonos en lectores atentos, lectores atentos. Por eso este ejemplo que les he dado acerca de cómo funciona o cuál es el principio fundamental de la puntuación para que seamos atentos y prestemos atención a esos momentos en la lectura. Finalmente, bueno, les digo que es utilizado un texto, un artículo mío y un texto de Andrés Hoyos en el que me he fundamentado para argumentar el uso de la puntuación. Espero que les haya servido bastante estos tips que les he dado. Recuerden utilizarlos en momento de lectura o de escritura y simplemente lean tranquilamente. Recuerden leer en voz alta y hasta pronto. Muchísimas gracias por toda su atención prestada.